hemos sacado una alternativa a este pecado tan castigado en el Corán y la Sunna, que es el riba, es decir, el préstamo con interés. La primera condición que esta persona se inscriba como socia dentro de la cooperativa. Es decir, que solo con su DNI, un NIE o pasaporte, si no es español, puede inscribirse o darse de alta con copia de este documento de identidad, más el pago de una cuota única que son 350. Los 300 son como un primer depósito en la cuenta de ahorro que os abrimos, y los 50 son nuestros, digamos, de la cooperativa como gastos de gestión. Debe transferir estos 30% del presupuesto con el cual quiere o aspira a comprar su vivienda, pues estos 30% tiene que transferirlos a la cuenta de la cooperativa. Esta es la segunda condición. Debido a la demanda, a la gran demanda que estamos teniendo y que muchas personas se han inscrito a esta lista de espera, pues en este momento esta lista de espera puede ir a 12 meses. Es decir, la persona que llega al 30% puede estar en la lista de espera hasta 12 meses. Si se nos da el OK, entonces ya compramos esta vivienda a nuestro favor, es decir, a nuestro nombre, a nombre de la empresa Manzili Halal in Spain. Y en este acto debe haber firmado ya un contrato de alquiler normal y corriente, ¿vale? Entonces, en este contrato del alquiler se fija una cuota de alquiler. Esta cuota del alquiler es lo que marca el mercado, es decir, un alquiler a valor de mercado, es decir, lo que ofrecen las grandes tasadoras. Nos pasamos en este alquiler a valor de mercado, ¿vale? Es decir, la cuota del alquiler que va pagando este futuro adquiriente tiene dos partes. La primera parte es su parte, que corresponde a su porcentaje en el piso, que en este caso es el 30%, que puede ser más. Y la segunda parte nos corresponde a nosotros, es decir, a la empresa Manzili Halal in Spain, en formato de alquiler normal y corriente. Es decir, si compramos al principio a nombre de la empresa por 100.000 euros, la segunda compra a nombre del socio futuro adquiriente sería con 100.000 euros exactamente. A cambio de que este inquilino futuro adquiriente se tiene que hacer cargo de todos los gastos, de pagar todos los gastos, ya sería de la primera operación de compra-venta, de la segunda compra-venta a su nombre, o de todo el periodo que que haya sido como inquilino, es decir, todos los impuestos, los cargos, los IBIs y todo va a su cargo. Este impuesto. Por ejemplo, aquí en Cataluña, aunque se paga normal y corriente un 10%, pero como empresa inmobiliaria nos dan una bonificación y pagamos solo el 3% en lugar del 10%. Y esto con la condición de que la compra, es decir, la segunda compra, es decir, la venta de este piso o de esta vivienda por parte de la empresa, tiene que ser dentro del periodo de 3 años. Es decir, que si quiere el socio futuro adquiriente
beneficiarse de esta bonificación, es decir, pagar solo el 3% en lugar del 10%, debe devolver toda la deuda en los 3 años. Una lista de espera muy grande. Esto quiere decir que la gente, alhamdulillah, tiene confianza en esta institución de COP Halal y lo que estamos haciendo, inshallah, será en beneficio de toda la sociedad y sería una huella nuestra como musulmanes a aportar a nuestra sociedad y a la gente en general.